Bueno, pues vamos a orar para dar inicio. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, Dios del universo, Creador del cielo y de la tierra, Señor mío, te damos la honra y la gloria, Señor mío. Gracias, Señor mío, por darnos nuevamente la oportunidad de un domingo más, Señor Padre, de venir aquí a congregarnos, Señor mío, de venir a escuchar tu palabra, Señor Padre bendito. En esta mañana te pido por cada uno de los integrantes que están en este momento y por los que van a venir, Señor Padre bendito, que tú permitas que vengan, Señor, si no cuida los de quiera que estén, que nos des la oportunidad de poder entender, Padre bendito, tu evangelio, Señor Padre, tu palabra, Señor Padre bendito. Te pido por las alabanzas, Señor mío, por la predicación, por el servicio, Señor Padre bendito, que tú seas quien lo dirija, Señor Padre bendito, que sea para la gloria y honra tuya, Señor mío. Y danos a nuestro entendimiento para que podamos guardarlo en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor Padre mío. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nos toca leer Proverbios 18. Y la Biblia dice que nada más, Jesús lo dijo, hay un solo camino al Padre, que es Jesucristo. Pedro lo dice en Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, el mundo cree que hay muchos caminos, pero no. Una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que yo me bauticé. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que yo me bauticé. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Les iba a preguntar qué decía 2 Corintios 5:17. Ya para que les pregunto. Pero miren, déjenme decirles algo. Aquí dice nueva criatura es, pero en el original, en el griego dice nueva creación es. ¿Se acuerdan cómo estaba en el Génesis? Nos narra cómo estaba la tierra En desorden. vacía y desordenada. ¿Cómo está el creyente antes de Cristo? Vacío y desordenado, ¿no? Hasta que Dios lo hace una nueva creación. Vamos a cantar esta 2 Corintios 5:17.
viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Adiós con alegría. Canten a Dios con alegría, con todo el corazón, porque nos ha librado y nos ha mostrado su salvación. Porque nos ha librado y nos ha mostrado su salvación. Gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, canten alegres al Creador. Porque ha hecho maravillas, canten alegres al Creador. Canten a Dios todos los pueblos, toquen arpa y tambor. Con guitarra y trompeta, canten alegres al Creador. Con guitarra y trompeta, canten alegres al Creador. Gloria a Dios, porque ha hecho maravillas, canten alegres al Creador. Porque ha hecho maravillas, canten alegres al Creador. Amén. Porque hay un solo Dios. ¿Recuerdan por qué es importante? ¿Recuerdan qué significa la unión hipostática? Sí, siempre hombre y siempre mujer. Jesús, dos naturalezas, 100% divino, 100% humano. Es el único ser que tiene esa dos natural. ¿Por qué es importante eso? Porque es el único que puede servir de puente, de eslabón, de unión entre el Dios divino y el pecador. Entonces, nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo dice claramente la Biblia y en Timoteo. Es el que vamos a cantar ahorita. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Porque
I've been waiting. Aquí al menos, si no aprenden aquí Biblia, al menos aprenden inglés. ¿Ya, ladies? Pues muy buenos días. Como cada domingo agradecemos a Dios por el privilegio que tenemos de escuchar su palabra, tener un lugar donde nos podemos reunir y ser edificados por su Santo Espíritu. Y además, por si esto fuera poco, el gozo de verles nuevamente. Puras caras bonitas veo hoy esta mañana. Será porque ya salió el solecito. Ustedes recuerdan una canción, quizá algunos de John Lennon, que se llamaba, bueno, decían que venga la paz, que realmente en inglés era Give Peace a Chance, que literalmente denle una oportunidad a la paz, ¿no? Denle una oportunidad a la paz. Esa paz tan necesaria hoy en día, ¿no? Por todos lados. No hay paz ni en el hogar, no hay paz en la colonia, no hay paz en la ciudad, no hay paz en el país, no hay paz en el mundo. Podríamos pensar que, ¿cómo definiríamos la paz? Una definición de paz, ¿cuál sería? Ausencia de guerra. Pues sí, normalmente así lo busca la definición, dice ausencia de conflictos. Pero como que se queda un poco corta la definición, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo no tenemos conflictos, pero tampoco hay una buena concordia, una buena armonía, ¿no? Entonces, la humanidad siempre, el hombre desde siempre anda del chongo, unos contra otros. Y se han de acordar que se han hecho miles de tratados de paz desde siempre. Tratados de paz, pero no duran, tarde o temprano vuelven las hostilidades y todo, ¿no? Y bueno, y dicen, donde no hay paz, tampoco hay gozo, no hay armonía, no hay concordia, en todos los niveles. Entonces, hoy vamos a ver un pacto de paz que Dios ha hecho, un pacto eterno, y que lo ha sellado con la sangre de su Hijo. Ese sí es un verdadero pacto de paz, y vamos a ver en qué consiste. Y Pablo nos describe en esta sección esa gran misión que tuvo Cristo, una gran misión de paz cuando Él vino, ¿no? Y podríamos resumir esa gran misión en 3 palabras. Así como cantábamos, 3 palabritas. Van a ser 3 palabritas. Y esas palabras son, y lo tienen en sus bosquejos, separación, ¿sí? Separación, reconciliación y unificación. Y eso es lo que vamos a ver a continuar hoy en este estudio de Efesios. Hoy terminaremos capítulo 2, pero vamos a orar antes que nada. Que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, pues cuán gozosos estamos, Padre, de escuchar tu palabra, de sentirnos alimentados por ella, Señor. Agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, porque muestran el deseo de seguir aprendiendo y conociéndote a ti, Padre. Todos venimos con ese propósito, conocerte más íntimamente, Señor, para que tú puedas producir frutos en nuestras vidas. Te pido, Padre, que me ayudes a explicar tu palabra con claridad, con fidelidad sobre todo al texto. Y pido, Padre, porque podamos ser tocados por tu palabra, que nos ayude a crecer en santidad, que podamos no solamente hacer de ello un conocimiento intelectual, sino algo que llega a nuestro corazón y que da fruto en nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, vamos a ver la primera palabrita, ¿sí? Que Pablo nos va a describir aquí para que Cristo pudiera llevar esa gran misión de paz. Dios ha hecho 3 cosas. Primero vamos a ver una separación. Vamos a explicar por qué una separación. Dice el versículo 11 y 12. Estamos en Efesios 2,
del 11 al 22. Y vamos a ver el 11 y el 13. No olviden que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Ahí lo dice. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Por eso es bueno tener a veces dos versiones, porque en la versión Reina Valera comienza con la palabra por tanto. Dice, por tanto acordáis de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ok. Pero comienza con la palabra por tanto. En la NTV la omite. Entonces cuando te vas al griego y checas si en el griego lo dice o no, y en el griego también dice por tanto. ¿Qué indica esto? Por tanto quiere decir que lo que va a decir a continuación es como consecuencia de lo que ha dicho anteriormente, ¿sí? Y Pablo les está diciendo aquí, ¿qué le está diciendo? Que no olviden. La Reina Valera dice, acordaos, recuerden. Es bien importante recordar, como dice el salmista, recuerda el camino donde te encontré. Eso es más o menos la idea, que Pablo quiere que ellos recuerden cómo estaban, cuál era su condición antes de conocer a Cristo. En otras palabras, les está diciendo Pablo, consideren vuestro estado actual a la luz de lo que eran antes, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo eran antes ellos? En los primeros 10 versículos Pablo describe la condición en la que estaban, ¿sí? ¿Y se acuerdan cómo estaban los efesios? ¿Y nosotros también? ¿Cómo? Pero ¿cómo lo dice Pablo? Y estaban muertos, estábamos muertos, ¿sí? Y para dejar de estar muertos, Dios nos tuvo que dar vida, ¿sí? Para que pudiéramos creer. Entonces, en los primeros 10 versículos, Pablo está hablando de la salvación en general de todo mundo, ¿sí? En general, pero aquí va a tratar específicamente de la condición de los gentiles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de separación, ¿qué queremos decir con esto de separación, sí? ¿Entre quién y quién? ¿Sí? ¿Y por qué esa separación? Bueno, tenemos que recordar que antes de Abraham, Dios se relacionó con toda la humanidad en general. A partir de Abraham, Dios hace una separación entre el pueblo judío. Cuando llama a Abraham para formar el pueblo judío, Dios está haciendo una separación entre el resto de la gente y los judíos. Hay una separación ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del pueblo judío, Dios iba a mandar al Salvador. Por eso dice Jesús, la salvación viene de los judíos, ¿sí? Entonces, Dios hizo del pueblo judío, de la descendencia de Abraham, su pueblo elegido, ¿sí? Era con el único pueblo que Dios se relacionó, ¿sí? Se relacionó, porque les dio pactos, como lo dice Pablo en Romanos 9, les dio su ley, ¿sí? Les dio la circuncisión como sello. Pero ¿qué pasó con Israel? Los llevó a la arrogancia. A la arrogancia, por eso dice, ustedes eran llamados incircuncisos por los de la circuncisión. O sea, fue tanta la separación que hubo entre judíos y gentiles que los judíos sentían desprecio. O sea, ¿cuál fue el propósito que Dios apartara a Israel? Para que Israel fuera luz para el mundo. Y al ver la vida en los judíos, eso motivara que los demás quisieran conocer a Dios. Pero Israel cumplió ese propósito. Ustedes lo saben. Israel a veces era hasta peor que los paganos. Entonces fracasó Israel. Pero ¿en qué condición quedaron los gentiles? ¿En qué condición quedaron los gentiles? Nos lo dice ahí. Estaban sin Cristo. Oigan, ¿alguien me puede regalar una servilletita, por favor? De las de allá, por favor. ¿En qué condiciones estaban? Fíjense en qué condiciones se encontraban los gentiles. Primeramente, sin Cristo. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sin Cristo estaban. ¿A qué equivale estar sin Cristo? Condenación, sí, exactamente. La persona que está sin Cristo es sinónimo de condenación.
así se encontraban los efesios. Dice aquí Pablo, ustedes estaban sin Cristo, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿entonces Cristo no se preocupó de ellos? Cuando dice Pablo, ¿sin Cristo? No, pareciera que se está contradiciendo Pablo. ¿Por qué? Porque en los primeros versículos les dijo que Dios los eligió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice ustedes estaban sin Cristo? No significa que Cristo no se preocupó por ellos, sino que más bien todavía no tenían esa experiencia personal de conocer a Cristo personalmente, ¿sí? Aunque ya Cristo pensó en ellos, en ese momento no existía esa relación personal con Cristo, iba a venir después, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una relación personal con Cristo, o sea, cuando alguien se hace cristiano, puede experimentar el mayor gozo que pueda sentir un cristiano. ¿Que cuál es? ¿Cuál será el mayor gozo que puede sentir un cristiano? ¿Sí? Que no hay nada ni nadie que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte, ¿no? Podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada. Entonces, esa relación, ¿sí?, te lleva al mayor gozo que uno pueda tener. Te podrá estar lloviendo en tu milpita, de todos colores y sabores, pruebas, etcétera, pero el gozo de que nadie te va a separar del amor de Dios, ese ¿quién te lo quita? Nadie, ¿sí? Entonces, así se encontraban ellos. Luego dice que estaban también sin ciudadanía. ¿Por qué sin ciudadanía? Porque Dios hizo de Israel su pueblo elegido, ¿sí? Ahora, si tú te querías hacer israelita, pertenecer al pueblo de Israel, pero no eras judío de nacimiento, ¿qué tenías que hacer? O sea, convertirse al judaísmo, que le llamaban a esos prosélitos. Los gentiles que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos, y sí tenían que seguir la ley de Moisés, y para empezar se tenían que circuncidar y seguir todas las ordenanzas de Moisés. Y aún así, no eran vistos realmente como judíos de nacimiento. O sea, podían convivir con ellos, pero no tenían todos los privilegios que tenía un judío de nacimiento, ¿sí? ¿Me explico? Pero no es gringo, y aquí ellos ya son judíos, pero miren, se me figura como, cuando dice sin ciudadanía, no tenían los mismos derechos, a pesar de que eran ya reconocidos como judíos, no tenían los mismos. Era como, ¿se acuerdan de los gabaonitas? Los que engañaron a Josué, que lo chamaquearon, ¿sí? Tuvieron que vivir con ellos, o sea, tuvieron que vivir con el pueblo de Israel, pero no tenían los derechos que tenía Israel, a pesar de que estaban viviendo ahí juntos, sí, en la misma comunidad. Bueno, así se encontraban los efesios. Ahora, cuando dice que estaban sin ciudadanía, no está hablando en el sentido absoluto, porque ellos sí tenían una ciudadanía, que pertenecían al Imperio Romano, pero no pertenecían a la ciudadanía de Israel. Bueno, así, esa era la condición en la que estaban los efesios, y Pablo les está recordando eso. Acuérdense cómo estaban ustedes antes y compárenlo como están ahora, ¿sí? Luego continúa que dice, también estaban alejados de los pactos de Dios, o sea, sin pactos. Dios nunca hizo algún pacto con una nación gentil, ¿sí? ¿Recuerdan en Romanos 9 que Pablo dice, ¿qué ventaja tiene ser judío entonces? Cuando Pablo dice, pues estamos igual que los gentiles, de perdidos, y dice, bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y le dice Pablo, pues sí hay mucha ventaja en ser judíos. En primer lugar, porque a nosotros se nos fue prometido el Mesías, a nosotros se nos dio la ley, ¿sí? A nosotros se nos dieron los pactos, ¿sí? O sea, Israel era el único pueblo entre todas las naciones que podía adorar al Dios verdaderamente, ¿sí? Eran los únicos con los que Dios se relacionó. Entonces, los gentiles no estaban bajo ese pacto, ¿sí? Ellos no sabían nada de pacto. Entonces, Pablo les continúa recordando su condición en la que estaban. Por eso Israel cayó en la arrogancia espiritual. Uy, somos los meros de papi, ¿no? Y a los gentiles los veían como chusma, así, más o menos así. Era la condición de ellos, ¿sí? A grado tal que un judío cuando oraba, recuerden que decía, Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Era una arrogancia tremenda, ¿sí?
Otra cosa, dice, ustedes estaban también sin esperanza, sin esperanza, ¿sí? Cosa terrible, ¿sí? ¿Por qué? Sin esperanza, ¿para qué? Pues imagínate una persona que no tiene esperanza para enfrentar la vida, ¿sí? Y sobre todo, enfrentar la muerte sin esperanza, cosa terrible también, ¿no? De enfrentar la vida y la muerte sin esperanza. Aunque ya tenemos ahí la panificada de la esperanza, pero esa no cuenta para nada, sin esperanza. Entonces, nosotros como creyentes tenemos una esperanza. ¿Y esa esperanza está basada en qué? En la promesa divina, en la promesa. Vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes esa esperanza. Pero recordemos, les he dicho que la palabra esperanza en la Biblia no es un espero que así sea, un ojalá y sí. No, es la certeza absoluta. ¿Por qué? Porque descansa en la promesa divina, ¿sí? Entonces luego les dice, estaban entonces sin Cristo, sin, ¿qué más dije? Sin la ciudadanía, sin pacto, sin esperanza, y finalmente dice, sin Dios. Sin Dios y sin esperanza, ¿sí? A pesar de que los efesios tenían muchos dioses, ¿recuerdan? Tenían a quien adoraban los efesios, a Diana de los Efesios, ¿sí? Que ese templo está considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenían ahí su gran templo de Diana, ¿sí? A pesar de que tenían muchos dioses paganos, como hoy en día, tanta gente tiene muchos dioses paganos de manufactura humana, no conocían al Dios verdadero, ¿sí? La pregunta es, ¿fue Dios el causante de que esta situación llegara a ser así? ¿Fue Dios el causante? No, fueron los mismos gentiles. ¿Cómo lo sabemos eso? ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Que cuando leemos Romanos, miren, pasémonos tantito a Romanos para que vean cómo Dios no tuvo la culpa de eso. Sino, Romanos 1, y ahorita regresamos a Efesios. Romanos 1, capítulo 1, 18 al 23. Y vale la pena recordar esto. Capítulo 1, del 18 al 23. ¿Ya lo tenemos? Miren, aquí está hablando del ser humano en general, ¿sí? 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, ¿sí? Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces, esa era la condición del hombre. El hombre dice aquí, habiendo conocido a Dios, no lo reconoció como Dios, sino empezó a adorar la creación, la criatura. Entonces, ¿qué hace Dios en el 24? Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y ahí sigue Pablo narrando las consecuencias de que cuando el hombre decide ignorar a Dios, Dios lo desecha. Lo entrega a mentes reprobadas, a la inmundicia, etc. Bueno, no quiero hablar mucho en esto porque lo vimos en Romanos. Pero entonces, la situación de los gentiles no es porque Dios los haya deliberadamente hecho eso con ellos. Dios no los puso deliberadamente en esa situación, ¿sí? Fueron ellos los que abandonaron a Dios, ¿sí? Esa era la situación de Israel, ¿sí? Entonces, cuando leemos este capítulo de Romanos, este pasaje de Romanos, no vemos cómo el hombre ha ido degenerando
el hombre ha ido de mal en peor. Miren, la ciencia nos enseña que el hombre empezó siendo una bestia, un chango, y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a ser el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Pero la Biblia enseña otra cosa. El hombre, Dios creó un ser inteligentísimo, pensante, y con el tiempo se fue volviendo una bestia, ¿sí? Es exactamente esto que acabamos de leer de Romanos, habla de degeneración o de evolución. Degeneración, o sea, el hombre ha ido degenerando, ¿sí? No pueden decir, nadie puede decir que no conoce a Dios o de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado al ser humano desde la misma creación. O sea, quiero tratar de explicar esto. Vamos a suponer que a mí nadie me habla de Dios, nadie me habla de la vida, pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Si yo veo el sol, por lógica digo, ese sol lo tuvo que haber puesto alguien ahí, o sea, no se creó solito. Como nos quieren enseñar que de una explosión salió un mundo increíblemente perfecto. ¿Eso tiene sentido lógico? Que de una explosión salga algo tan perfecto, el famoso Big Bang. Miren, ahí hay unos tanques de gas que estallaran ahorita, y cuando caemos todo cayó en orden. No, que de hecho un caos, un desastre, ¿no? La cabeza de Armandito por allá, ay, sí, no sé. O sea, ¿cómo es posible que eso es una explicación absurda? Ahora, creer eso demanda más fe que pensar que hay un arquitecto, que hay un diseñador, un ser superior, ¿sí? Entonces, así comenzó, el hombre comenzó conociendo a Dios. ¿Qué pasa? No le reconoció como Dios, se envaneció en sus necios razonamientos y totalmente terminó hecho un bruto, por decirlo así llanamente, ¿sí? Dice, entonces, los gentiles siempre han estado en el plan de Dios, lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero la salvación iba a venir por los judíos, por eso Dios hace una separación, ¿sí? Entre judíos y gentiles, porque era a través de los judíos donde iba a venir el Salvador, ¿sí? Entonces, hoy en día la humanidad es toda una masa de gente caída, ¿sí? Gente con tantos pecados, sí, cargada de pecados, ¿sí? Como parece en el Pípila cargando una losa de pecados, ¿sí? Y expuestas al juicio de Dios. Así está la gente. Por eso esto explica por qué no hay paz. Porque para que haya paz, primero tiene que haber paz con Dios. Si no hay paz con Dios, no hay paz entre los humanos. Bueno, entonces, esto explica qué quiere decir Pablo con esta separación que hizo Dios. Separación, ¿sí? Separados, judíos, gentiles, con un propósito. Ahora, la segunda palabrita es reconciliación. Y vean con qué palabra comienza ese versículo 13, que nos recuerda, pero Dios que es rico en misericordia. Aquí como comienza el 13, ya estamos otra vez de regreso en Efesios. Efesios 13, ¿cuál es esa palabra con la que empieza el versículo? Pero, adversativa. O sea, después de estar hablando la situación en la que estaban los gentiles, en este caso los efesios, ahora aparece un pero que es una adversativa, que ahora viene lo contrario, viene algo contrario, ¿sí? Va a ser un contraste. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Antes, ¿quiénes eran los únicos que tenían acceso a Dios? Los judíos, porque eran los que se... Pero Pablo dice, con el sacrificio de Cristo, ahora todos podemos tener ese mismo acceso por medio del Espíritu Santo.
¿Cómo comienza esto? Pero ahora, tremendo contraste que muestra la misericordiosa intervención de Dios en favor de los pecadores perdidos, ¿sí? Nos está narrando aquí Pablo que había enemistad entre judíos y gentiles, ¿sí? Y Pablo lo sabía, ¿sí? Hagan de cuenta que no se podían ni ver ni en pintura, ¿sí? Los judíos veían a los gentiles como perros así, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el sacrificio de Cristo? Primero, hay una reconciliación con Dios. Lo que decía, esta reconciliación tiene que ser vertical. ¿Para qué? Para que pueda haber reconciliación a nivel horizontal. Si una persona no está reconciliada con Dios, si no tiene paz con Dios, ¿cómo van a ser sus relaciones horizontales? Pues, al menos no como debieran ser, ¿no? ¿Sí? Por eso dicen, la primera relación que nos debe de importar es nuestra relación con Dios. Porque si yo no tengo una relación con Dios, ¿cómo van a estar las relaciones con mis semejantes? Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, ¿sí? Problemas en la sociedad, problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar por tu relación con Dios, ¿sí? Entonces, aquí realmente Pablo nos está describiendo la gran misión de Cristo, ¿sí? La guerra ha terminado, las hostilidades han terminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre necesita reconciliarse primeramente con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado es el gran separador. Dios reconcilia porque el pecado ha separado. ¿Se acuerdan? Cuando pecó Adán y Eva, bueno, la paga del pecado es separación, es tánatos, separación. Entonces, cuando pecó Adán, ¿cuál fue la separación ahí? Separados de Dios, porque Dios los expulsó del paraíso, separados de Dios espiritualmente. Y físicamente, no murieron al momento, todavía vivieron 900 y tantos años, ¿sí? Vivieron 900. Pero en cuanto ocurrió la muerte espiritual, comenzó el proceso de muerte física, parece. Y a la larga también murieron. Entonces, el pecado, ahí hubo una separación. Después nació el primer pecadorcillo. ¿Quién fue? Caín. Ya traía la herencia del pecado de los padres. ¿Cómo se manifestó su pecado? Mata a su hermano, ¿sí? Mata a su hermano. Y así la historia de la humanidad fue degenerando. La maldad fue hasta que vino el juicio de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue el juicio de Dios? El diluvio, donde Dios arrasó con todo. ¿Por qué? Porque ya la tierra estaba llena de... Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Ahora no con diluvio, la Biblia dice con fuego. Pero Dios salva nada más a 8 personas por gracia. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Con eso Dios se propuso volver a poblar el planeta. Pero les dio una orden Dios que les dijo, espárcense, ¿sí? Multiplicaos y fructificad. Dijeron, bueno, eso está de multiplicar, está de fructificar, está bien. Pero les dijo esparcirse. ¿El hombre obedeció? No obedeció. Se quedaron ahí todos concentrados. ¿Y qué pensaron hacer? A construir la famosa Torre de Babel, ¿sí? Vamos a construir una torre para que no seamos esparcidos. Y Dios tiene que emitir nuevamente otro juicio. ¿Cuál fue el juicio? Las lenguas, la confusión de lenguas. Ahí estaban todos, dice Dios, no se quieren esparcir, no se quieren separar. Dios confunde sus lenguas, dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Entonces ahí estaban todos contentotes construyendo la torre. A ver, tú, pásame otro ladrillo, la mezcla, etcétera. Y de repente uno, what did you say? I don't understand. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya te tienes que juntar con el que te entiende, ¿sí? Tú sí me entiendes, ¿sí? Y así los separó Dios. ¿Cómo de que no obedecen? ¿Cómo de que no? Y vino el juicio. Pero la humanidad no se ha compuesto. La humanidad sigue en franca descomposición. Vino a la humanidad pues en degeneración hasta que Dios llamó a Abraham. ¿Sí? Entonces, y hace del mismo pueblo judío y de los gentiles un solo pueblo, como nos lo está narrando aquí Pablo.
Pero fíjense, aún la iglesia primitiva les costaba trabajo eso. Los judíos por el Antiguo Testamento sabían que los gentiles iban a ser salvos también, ¿sí? Porque dice, Abraham le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. Entonces, de alguna manera ellos sabían que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios, pero ellos pensaron, sí, pues se tienen que convertir a nosotros para que ellos puedan conocer al Dios verdadero. Lo que no sabían, porque en el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento no sabían del misterio. ¿Cuál era ese misterio? La iglesia, que iba a un organismo donde tanto el judío como el gentil iban a estar juntos, pero siendo iguales ya, siendo iguales. De un pueblo, aquí está un judío, aquí está un gentil. Bueno, Dios los une, pero ya no es judío ni gentil, ahora son uno solo, ahora es un cristiano. No importa de qué extracción vengan, si judío o gentil. Dios ya lo ve como un cristiano, ¿sí? Entonces, las diferencias son borradas por medio de Cristo, ¿sí? Pero no, en un principio ni los judíos entendían bien cómo. Recuerden qué pasó cuando Pedro fue a comer a la casa de Cornelio. No le dijeron, ¿cómo fuiste a comer a casa de un incircunciso, no? Y Pedro dice, es que Dios ya no hace diferencias. Nosotros también hemos tenido que creer en Cristo para ser salvos, ¿sí? Pero al ratito se le olvidó a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando lo vimos en Gálatas, se negó a comer ahí con los gentiles, ¿sí? Entonces aún les costaba trabajo, pero eso es de lo que hizo la obra de Cristo. La muerte de Cristo derribó ese muro que dividía el atrio. O sea, aún en el templo judío, en el templo de Herodes, había una barda donde los gentiles podían estar ahí, pero cuidado y se atreverían a cruzar. Ese límite, so pena de muerte, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús murió, qué le pasó al velo del templo? Y esto sí fue literal, se rasgó en dos. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Bueno, al lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote, y eso una vez al año. Bueno, ese velo representaba la separación, ¿no? Bueno, cuando Cristo muere se rasga, literalmente simbolizando esto que el acceso a Dios ya estaba abierto el camino, ¿sí? Y esa pared, bueno, figurativamente, dice Pablo, se derribó también, eso en sentido figurado, ¿sí? Pero, por eso dice Pablo, por eso Cristo es nuestra paz. Cristo es lo que nos puso en correcta relación. Primeramente nos puso en correcta relación con Dios, y después nos pone en correcta relación entre judío y gentil. Y Cristo une a cualquiera que se allega a Él, pues, porque Él es el unificador, ¿sí? Entonces, lo que entendieron los judíos es que lo que entendieron los judíos es que el gentil no necesitaba hacerse judío para estar cerca de Dios. Es más bien Pablo dice al revés, nosotros tuvimos que hacernos como ellos, o sea, reconocer que somos pecadores y que también necesitamos ejercitar nuestra fe en Jesucristo, porque finalmente entienden que no es por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque ni la cumplían. Entonces nosotros también hemos tenido que creer en Jesús para ser salvos, ¿sí? Entonces esa reconciliación ya ha sido hecha, ¿sí? Pero vamos a ver la tercera palabrita, que entonces primero Dios es una separación, luego reconcilia, pero ahora vamos a ver otra cosa, ¿sí? La reconciliación ya está hecha, ¿sí? Pero ahora los ha unido como un solo cuerpo, pues, ¿sí? Vamos a ver la unificación. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ya no hay judío, dice Pablo en Gálatas, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay amo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay rico, ya no hay pobre. ¿Por qué? Ya todos somos uno mismo. Imagínense, para un judío entender que él, a los ojos de Dios ya eran igual tanto el gentil como el judío, y que tenían que tomarse de la mano y cantar, tú y yo somos uno mismo. No fue nada sencillo, pero eso es lo que dice Dios, eso es lo que he hecho, los he unido. Así que vamos a ver la tercera palabra, unificación. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos construimos su casa.
la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Así que, como consecuencia de, aquí Pablo utiliza 3 metáforas. Primero Pablo describe esta unión, ¿sí?, como una nación, ¿sí? Ya son ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos. Ya son ciudadanos del pueblo de Dios. Pero fíjense cómo va cambiando la metáfora gradualmente. Después de decir que son una nación, todos, gentil y judíos, forman una sola nación, ¿qué dice? Era, somos una familia. De nación pasa a familia, ¿sí? Primero una nación, tanto gentil como judío están formando una nación, ¿sí? Ahora están formando una familia, algo que habla de mayor intimidad. Y finalmente dice, ¿somos qué? Un templo, ¿sí? Somos un templo que dice Pedro que cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que escribe Pedro en su carta, somos piedras vivientes, ¿sí? Entonces, entendamos las metáforas. Primero, entonces, dice que somos una nación santa, dice Pedro, ¿sí? Luego, una familia y finalmente, piedras vivas que juntos todos nosotros estamos formando el templo de Dios, ¿sí? Entonces, Dios habita en cada creyente. Porque Dios, ¿dónde habita ahora? ¿En templos hechos de mano? En nuestros corazones por medio de su Espíritu. Entonces, cada vez que una persona se convierte a Cristo, es una piedra más para formar el templo. Recuerden, estoy hablando metafóricamente. Cada creyente es una piedra, ¿sí? No cabeza de piedra, una piedra viviente que juntos estamos formando el templo de Dios, ¿sí? El templo de Dios, ¿sí? Entonces, Dios ha reconciliado al pecador en general, ¿sí? Al pecador en general Dios lo ha reconciliado. Ha reconciliado al gentil con el judío, ¿sí? Y los ha hecho iguales, ¿sí? Y no nada más eso, Dios ha hecho un pacto con ese nuevo pueblo que es la iglesia. Por eso, miren, la Biblia habla de 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia, ¿sí? ¿Cómo? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, porque acuérdense que en Corintios Pablo dice, no seáis tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios. Entonces, eso habla claramente que la iglesia no ha sustituido a Israel, porque la Biblia sigue hablando del Israel étnico, como algunos enseñan que ahora las promesas de Dios se están cumpliendo en la iglesia. Pero Dios hizo promesas a Israel y se han de cumplir con Israel, con el Israel étnico, ¿sí? ¿Sí me explico la diferencia que hay entre gentiles, judíos y la iglesia? En la iglesia hay gentiles y hay judíos que ya han sido regenerados por Dios, ya forman un nuevo grupo, una nueva familia, una nueva nación. Bueno, eso lo ha hecho, todo eso ha sido posible por medio de la muerte de Cristo. Dios ha derribado las enemistades. Primeramente derribó la enemistad entre el pecador en general con Dios. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios, Romanos 5:1, ¿sí? Después, no se queda ahí la cosa, ha derribado la enemistad entre el judío y el gentil. Y Pablo sabía que lo difícil que era aceptar eso, ¿sí? Pero el sacrificio de Cristo hizo posible eso, ¿sí? La reconciliación. Y finalmente los ha dejado unidos como un solo cuerpo. Una misma nación, una misma familia, un mismo templo donde cada uno somos una piedra viviente y la vida, toda cosa viviente genera fruto. Entonces todos juntos vamos conformando, pero dice aquí, ¿quién es la principal piedra? Si nosotros somos el templo, todo templo necesita una piedra y nos lo acaba de decir Pedro. ¿Cuál es la piedra principal, el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Dice, es la piedra angular. ¿Cómo entienden esto de piedra angular? Me ha costado medio trabajo entender esto. Jesús es la piedra angular, dice aquí. Bueno, miren, tiene más o menos 3 explicaciones y las 3 aplican. La primera dice que la piedra angular se refiere a esa gran roca maciza, ¿sí?, sobre la que se va a construir algo.
los cimientos, pues los cimientos son piedras grandotas, ¿no? Bueno, pues aquí el cimiento de la iglesia, el fundamento es esa roca maciza que es Cristo Jesús, ¿sí? Ya después ponen las traves, que podemos decir son los apóstoles y los profetas. Otros dicen que la piedra angular, dicen que cuando se está construyendo un arco así, las van a acercar, y la piedra que mantiene la estructura es la piedra que se pone en el mero ángulo. Si tú quitas esta piedra, se derrumba. Bueno, en cierta manera también tiene sentido. Y otros dicen que la piedra angular es la piedra que corona toda la obra. La última piedra en ponerse, la que está hasta arriba de todo, es la piedra angular. Las tres son válidas en este caso, pero creo que la que más, lo que quiere decir Pablo aquí, es que Jesús es la roca maciza sobre la que descansa toda la estructura, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, nosotros somos el templo, somos las piedras, pero el fundamento sigue siendo Jesús. Por eso dice Pablo en Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, ¿sí? El fundamento ya está hecho, ¿sí? Ahora, dice sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Bueno, es que en cierto sentido también ellos vienen siendo fundamentos porque ellos enseñaron o perpetuaron las enseñanzas de Cristo, de alguna manera. Sí, son parte del fundamento porque ellos fueron los primeros en empezar a... ¿sí? Pero ya de ahí en adelante, ya somos cada uno una piedra. ¿Cómo se va construyendo ese templo? Por medio de los dones que Dios da a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros es una piedra formando un edificio, ahora formando un templo donde Dios habita, Entonces eso es maravilloso, ¿sí? Que Dios mismo esté morando en ti, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, las condiciones para entrar a ese pacto eran iguales tanto para el judío como para el gentil. O sea, el judío no tuvo un acceso más fácil a Dios, también tuvo que reconocer su necesidad de salvación. ¿Por qué? Tuvo que reconocer que era pecador. Y la ley, ese era el propósito, hacerle ver que era pecador. Finalmente el judío que reconoce eso, se viene a los pies de Cristo y acepta por fe el sacrificio de Cristo. No el cumplimiento de la ley, el sacrificio de Cristo. Y el gentil también tiene que reconocer, ¿sí?, que todos sus dioses paganos que tienen, no los salvan más que Cristo. Entonces la vía de acceso era la misma para uno para el otro, ¿sí? No había distinción. Entonces, uno quiere ser parte de ese pacto, ¿qué tiene uno que hacer? Reconocer que primero, que somos pecadores, exactamente, porque Cristo vino a salvar pecadores, ¿sí? Luego, segundo que hay que reconocer, exactamente, que Dios ya ha hecho provisión para este problema que tenemos, ya Dios lo hizo todo, lo único que nos resta es just believe, solo creerlo, que soy pecador, condenado, ¿sí? Me encuentro, y piensen nada más, hoy en día, ¿cuánta gente está, ¿sí?, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ¿sí? Es una triste situación la de la humanidad hoy. Ya dije, estar sin Cristo es estar condenado, ¿sí? Y Pablo, por eso el propósito de este pasaje es que Pablo considere cómo estaban ellos y que gracias a Cristo ahora cómo están. Nunca lo olvides, está diciendo Pablo. Recuerden, por tanto, cuál es su situación actual y compárenla cómo estaban antes. Un tremendo contraste. ¿Cómo era nuestra vida antes también? Tal vez no fuera unas más caóticas que otras, pero finalmente todos estábamos muertos. O sea, ¿se puede estar más muerto una persona que otra? Los dos muertos. ¿Cuál podría ser la diferencia? No, a ver, voy a hacer la pregunta. Jesús resucitó a una niña que acababa de morir, a la hija de Jairo. La resucitó luego. Pero estaba muerta. Lázaro estaba muerto, también, pues ya tenía 4 días de muertos, ya hasta apestaba, ¿sí? Entonces, pero los dos estaban muertos, la diferencia era que uno ya apestaba y el otro todavía no, pero los dos muertos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hoy en día hay personas muy morales, muy religiosas, ¿sí? Quizá no apestan, hay otro narcotraficante, trato de blancas, de drogas, lo que sea, que dices, digamos, los dos están muertos. Uno apesta más que el otro, el maleante apesta más que la persona moral y religiosa, pero los dos están muertos, ¿sí?
Entonces Pablo le está diciendo, recuerden que estaban muertos. No importa cuán religioso eras o cuán tan bien te portabas, estabas muerto, lo mismo que el maleante, ¿sí? Eso es lo que hay que reconocer, que estábamos muertos y cómo Dios nos da vida. ¿Para qué? Para que pudiéramos creer en su Hijo Jesucristo. Porque si Pablo está diciendo que la semana pasada vimos, si estábamos muertos espiritualmente, ¿cómo puedes tú creer si estás muerto espiritualmente? Para que puedas creer, ¿qué tiene que hacer Dios? Darte vida para que puedas creer. Porque como les dije, es como si le dijeras a un ciego, este $1,000,000 es tuyo si eres capaz de verlo. Pues es una burla. Es así como dices, si crees en Jesucristo tendrás vida eterna. ¿Y cómo quieres que creas si estoy muerto? Los muertos no responden, entonces Dios le da vida. Y eso es lo que quiere Pablo que entendamos, que de estar muertos ahora estamos vivos, de estar alejados ahora estamos cerca, ¿sí? Que de estar sin esperanza ahora tenemos una certeza. Todo eso es y eso es para nosotros también, para que evaluemos realmente cómo estábamos antes y que por la pura gracia de Dios estamos ahora en una situación pues de privilegio, pero no para caer en el error de Israel de pavonearnos, ay, yo ya soy salvo y todo. No, es más bien para que con gratitud y humildad agradezcamos eso y compartamos esto. Porque recuerden, la humanidad, la mayoría de la humanidad está sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin nada, muertos, ¿sí? Entonces, si alguien está muerto, hay solución. Venir a Cristo, reconocer su condición. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera, así que, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo, pero no cargando tu montón de méritos, tus obras. Miren, esta ilustración me gusta. Si tú llegas a Cristo con todo tu montón de méritos, que hice esto, hice el otro, segurita la impresión, dice, si llegas con tus manos llenas de esos, ¿cómo te vas a agarrar de la cruz? No, tienes que agarrarte de la cruz, pero tienes que hacer un lado todo eso. Todos tus méritos, tus logros, tienes que hacerlos. Venir vacías, diría el salmista, pero ven con el alma desnuda, ¿no? Eso es lo que uno tiene que hacer realmente. Y realmente, por eso esta carta de los Efesios es maravillosa, porque realmente revela en qué situación estábamos cada uno de nosotros, ¿sí? Que hay luchas, claro que hay luchas todavía, pero lo importante es que ya vamos en el camino correcto, ¿no? Y entonces nuestra responsabilidad es compartir esto, ¿verdad? Ya sabemos que tú no vas a convencer a nadie. Dios no te manda a que convenzas a nadie. Que le hables nada más. Y eso, convencerlo es trabajo de Dios. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Así que no quieras hacer el trabajo que le toca. Porque a mí me pasaba eso antes. Me frustraba, ¿por qué? Pero ya llegué a la conclusión, pues si eso no es mi trabajo de convencer, yo comparto. Si me tiran de a Lawrence, pues ni modo. Pero yo hablo. Y seguramente ustedes hablan y ya no depende de nosotros los resultados, ¿sí? Pero si ya somos creyentes, pues lo menos que podemos hacer es servir a Dios con gratitud, ¿verdad? Y humildad. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, pues gracias te damos, Señor, por este tesoro de palabra que es este capítulo, Señor, donde realmente haces una descripción tan detallada de cada uno de nosotros, que de estar muertos, Señor, de estar alejados de ti, sin ninguna esperanza, Señor, ahora estamos vivos, ¿sí? Con la certeza absoluta de que tú cumplirás tus promesas, Señor, de que hay vida eterna para todo aquel que tu Hijo cree como su único y suficiente Salvador. Agradecemos esto, Padre, infinitamente, Señor, y pues nos sentimos humillados pero también gozosos de saber que algún día estaremos en tu presencia y que verte cara a cara, Señor, y poder agradecer, postrarnos delante de ti y agradecer pues tan abundante gracia que tuviste para con nosotros, que no merecíamos esto, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre, ¿sí? Por los méritos de tu Hijo Jesús, en el nombre del cual te damos las gracias esta mañana. Amén. Amén. Esto debe dejarnos maravillados, ¿no? De lo que Dios hizo por nosotros.
hermanas a que pasen, de favor, a hacer un canto más. Imaginémonos por un momento que estamos ya en el umbral de la muerte. Ya te quedan pocos segundos para entregar el equipo. Y la Biblia dice que después del ataúd está Jesús con los brazos abiertos diciéndote: bienvenido a casa, buen siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Pensemos un momento eso. ¿Cómo reaccionaríamos? Wow, it's wonderful, ¿no? Bueno, vamos a cantar este de Mi Paz y lo vamos a cantar cara a cara. Es la paz que el mundo no da. pedir a Armandito que pase, por favor, para que ore por la ofrenda. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias por permitirnos, primeramente, despertar esta mañana y darnos la oportunidad de venir a rendirte culto y dar tus alabanzas, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto de todo lo necesario para la vida, Señor. Sabemos que tú eres el dador de todo. Y en esta mañana te pedimos por las ofrendas, Señor, que las bendigas, que bendigas a mis hermanos, Señor. Danos un corazón alegre y permítenos contribuir con este no es requisito, pero con este mandato. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no nos has dejado sin alimento y sin trabajo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Adelante. La palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, este canto que vamos a hacer de cara a cara sobrepasa todo entendimiento. Entender una verdad tan increíble que es ver al Señor cara a cara.
cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda
gracias al Señor por habernos dado a su Hijo Jesús. Gracias de todo corazón, dar gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Amén. Vamos a orar para la oración de despedida. Inclinamos nuestro rostro. Señor Padre bendito, gracias, Señor mío, que nos permitiste estar aquí, Señor mío, un domingo más. Te pido, Padre, que nos des paz, nos des paciencia, Señor Padre bendito, nos des gozo, Señor Padre bendito, para nosotros y para todas las personas que nos rodean, Señor Padre Santo. Te pido que podamos dar buen testimonio, Señor, y que podamos orar por todas las peticiones que se dieron aquí, Señor Padre, que nos las llevemos a la casa, Señor Padre, que oremos por todos nuestros seres queridos, familiares, por los gobernantes, Señor mío, por nuestros vecinos, Señor mío, por todas las personas, Señor mío. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los miembros que estamos aquí presentes, Señor mío, que
nos des la oportunidad de estar aquí, Señor Padre Santo. Te pido que podamos tener un domingo agradable, Señor Padre bendito, que nos proveas de trabajo, de alimentos, Señor, para la semana que viene, Señor mío, y que podamos estar firmes contigo, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.